Creo que un poco un punto del libro es que hay cosas que cambian, pero como dicen los americanos, some things never change, y algunos dilemas siempre están. Y hay dos dimensiones que el libro trata mucho, que es qué tan abierta comercialmente está la economía argentina, y otro es el famoso tema cambiario, atraso cambiario o dólar recontralto, para ponerlo en términos argentinos, y que esas dos dimensiones siempre son centrales en la política económica argentina, especialmente en los últimos 50 años, pero nosotros escribimos una versión de este ensayo en el año 2002, en una época donde Argentina estaba en un cuadrante que nunca había visitado, que le llamamos el cuadrante sudeste, dólar relativamente alto y economía todavía abierta, heredada de los 90, y decíamos en aquel momento, bueno, en este cuadrante hay muchas chances de crecer, nos quedaremos o no, y los últimos 20 años son los donde nos fuimos de ese cuadrante y en el fondo nunca volvimos. Milei claramente se está moviendo en estas dimensiones hacia la apertura comercial, el acuerdo con Estados Unidos, bajas de aranceles, etc. Y la cuestión cambiaria es como el gran debate de la Argentina y la gran pregunta o la gran respuesta de por qué a Argentina le está costando crecer, por ejemplo, el año 2025. Entonces, más allá de las novedades que hay con Milei, que podemos charlar, no quiero extenderme en la respuesta, que son varias, esas dos dimensiones siguen ahí y siguen presentando un conflicto entre, bueno, lo que quizás es bueno para el crecimiento en el largo plazo, este casillero o cuadrante de una economía más abierta y un dólar razonable, y lo que a veces la política requiere, que es por ahí un dólar que se suelta me hace perder elecciones. Y en ese camino, para después entrar en la novedad, pero ya que estamos en el tema cambiario y demás, ¿qué están viendo en cuanto a el nivel cambiario hoy, pensando en esta tensión que comentabas, en cuanto a cuán adecuado o no, pensando en el cuadrante y los... Creo que Pablo y yo pensamos parecido, pero no igual, así que mejor que primero conteste Pablo, que se anima más. Él quiere decir que él dice 1550 y yo 1680. Yo digo flotación y él dice dólar más alto. No, claro. Ese me parece que es el punto. Como yo lo veo, después él podrá decir lo suyo. Argentina no tiene solamente un problema de régimen cambiario, porque lo que es habitual ahora es discutir flotación, no flotación, bandas, no bandas, y el gobierno mismo encerrado en esa discusión. Y yo creo que la Argentina tiene hoy un problema de definir un régimen cambiario, y en ese sentido yo quizá tenga una mirada más de transición que Lucas, pero tiene un problema de tipo de cambio real, tiene un problema de nivel del tipo de cambio, que a mí me parece tan importante, y después podemos discutir por qué me parece tan importante como lo primero. Y lo digo porque yo, a menos que en la flotación sucia con bandas implícitas o explícitas, a menos que en esa flotación haya implícitamente por parte del gobierno y del Banco Central un objetivo de tipo de cambio real que impulse el crecimiento, bien puede ocurrir que la novedad sea un shock de confianza de tal naturaleza que el tipo de cambio quede como está. Y eso a mí me parecería una mala noticia. ¿Por qué? Porque creo que la Argentina, para crecer, y eso es solo cuestión de leer el libro, pero hay algunas cosas más que las que dice el libro, después puedo, en todo caso, o él puede decirlas. A mí me parece que la Argentina, para crecer, necesita un tipo de cambio real más alto. Pablo tuiteó el otro día algo que me pareció interesante, que es: Argentina necesita un tipo de cambio más alto para poder abrir la economía. Que me parece interesante porque son como estas dos dimensiones de las que hablábamos, y es cierto que la apertura comercial con un tipo de cambio, llamémoslo como mínimo polémico, bueno, hace que sectores que por ahí con un tipo de cambio lógico sí podrían funcionar, hay algunos sí que con el cambio estructural no funcionan nunca, textiles, pero hay otros que quizás con una economía más abierta y un dólar lógico sí funcionan. Sobre régimen versus nivel, te digo cuál es mi impresión. Pues el gobierno puede decir, pero ¿cómo? Nosotros estamos flotando, es más, compramos reservas, si no se iría a 1200. Los
mercados tienen en cuenta cuál es el régimen. Y si piensan, hay un techo en 1000, lo que sea, 1500, entonces eso les cambia las expectativas. Mucho más cuando ese techo, cuando fue testeado, y esta es una de las novedades que quería mencionar, tuvo la ayuda, que es una gran novedad, tuvo la ayuda norteamericana para sostener ese techo. Eso hace que el mercado cree, es decir, todos creemos que el gobierno quiere mantener ese techo y que va a poder mantener ese techo, salvo en circunstancias muy extremas. Y eso mismo te coloca en un tipo de cambio que quizás no sea el decrecimiento. El decrecimiento, pero que quizás flotando, el gobierno, esta es mi visión, ya transmite otro mensaje, que es, yo quiero flotar y si el mercado me dice 1700 está todo bien. Eso mismo haría, en mi visión, que probablemente el dólar sería un poco más alto, y yo enfatizo mucho algunos sectores como el de la construcción, que es uno que depende mucho de esta situación cambiaria, porque la industria, algunos pueden decir, bueno, no, Argentina no puede competir porque es malo y baja productividad. Típicamente en los procesos de despegue económico, España, Chile, etcétera, el sector construcción es un boom. En Argentina no está pasando y creo que tiene que ver con la situación cambiaria. ¿Y por qué no se da? No, digo, nosotros en el libro, sobre todo en la primera versión del libro, es interesante comparar la primera versión del libro con lo que pensamos hoy, digamos, ¿no? Quizá en la primera versión del libro nosotros no nos dimos cuenta del todo de la novedad que estaba ocurriendo. Y la novedad que estaba ocurriendo, que hizo que la economía comenzara un proceso de expansión muy rápida a los 4 meses de la salida de la convertibilidad. Esto fue escrito alrededor del 2002-2003 en su primera versión. Digo, Exactamente. para poner contexto a lo que dice Pablo. No teníamos muy claro qué pasaba, digamos, ¿no? Pero después pensándolo te das cuenta que hubo una novedad extraordinaria en la economía argentina, que es la hija de una mala novedad, que fue el atesoramiento de dólares por parte de los argentinos por la desconfianza. Ese atesoramiento de dólares hace que en el momento en que el tipo de cambio real es alto, los propios argentinos empiezan a gastar en no transables, por ejemplo en construcción. O por ejemplo, otra novedad que no existía hace 50 años, el turismo. El signo de la balanza de turismo, que es tan importante hoy para él, no digo para ninguna otra cosa más que para el nivel de actividad, el signo de la balanza de turismo cambia en un día. Y a eso agreguémosle la industria. A un tipo de cambio real más alto, sabremos quiénes pueden sobrevivir y quiénes no. En ese sentido yo quiero remarcar algo que le acabo de decir. La secuencia. A mí me parece que en un programa de reformas nada hay tan importante. Primero, el rumbo es lo primero. Pero después del rumbo, la secuencia. Digo, abrir la economía con un tipo de cambio real que no es el tipo de cambio real de crecimiento, hace que de pronto sacrifiquemos riqueza y no hacía falta sacrificarla. O sea, este nivel, porque tenía la pregunta... El nivel actual de la Argentina hoy, a mí me parece que no es un tipo de cambio real para crecer. ¿Y por qué? Yo diría, en mi matiz, para crecer rápido, ¿no? Creo que Argentina puede tener un crecimiento de la mano de la caída del riesgo país, el crédito, una cosa más... De acuerdo. Un boomcito en el sector no transable, pero no una inversión en sectores transables, que es lo que te garantiza un poco el plazo más largo. Enfatizo algo, a qué le estaba contestando Pablo en la primera parte cuando decía novedades, esto de Argentina, los argentinos tenemos 20 puntos de nuestros ahorros en el sistema doméstico y 80 del PBI en dólares, entonces es un país extraño y eso hace que la devaluación, la suba del dólar tenga un efecto mucho más inmediato en el nivel de actividad por todo ese gasto. Pablo le está contestando una visión más vieja o una discusión más antigua que es, bueno, ¿qué pasa con una devaluación? ¿Suben las exportaciones o no? Pero son inelásticas. Una visión donde la depreciación de la moneda tarda mucho y ni siquiera es claro si es expansiva. Y lo que por ahí Pablo está diciendo, y coincido, es este tema de, bueno, el turismo o el atesoramiento te hace que rápidamente, cuando los argentinos sienten es un poco más barato en Argentina, hay un boom de gasto. Salta el nivel de actividad. Claro. Eso discute con, yo diría, el mejor historiador, el más importante historiador económico que tuvo la Argentina, que no era argentino, era cubano, y se llamaba Carlos Díaz Alejandro, que escribió su tesis doctoral, era su tesis, ¿no? Sí. Su tesis doctoral sobre
los efectos de la devaluación en la Argentina, no en Inglaterra, sino en la Argentina, y discutía si, debatía consigo mismo y llegaba a la conclusión de que, dada la estructura productiva argentina, la devaluación era contractiva. Yo no quiero discutir si estaba bien o estaba mal. Lo que quiero señalar es que eso fue sentido común durante décadas. Devaluación contractiva. Entonces, una cosa a la que nosotros nos estamos acostumbrando es a que eso es parte de una historia del pasado, es parte del pasado. Que la devaluación puede ser expansiva muy rápidamente, que la corrección cambiaria, ¿no? Porque de pronto es el producto de la flotación, que la corrección cambiaria tiene ese efecto. ¿Y por qué en esta mirada creen que el gobierno no va en ese camino, sino todo el tiempo, incluso es el club de los devaluadores, no entrar en la cosa más personal, sino de por qué enfocarse en un esquema donde el tipo de cambio, desde la visión del gobierno, este nivel es correcto, es el adecuado, además, ¿por qué? O sea, ¿qué ventajas? En eso, justamente, es una de las cosas en las que mi ley no es una novedad. Todos los gobiernos siempre dicen, ustedes quieren devaluar. Yo estuve en uno, en el Banco Central en el 2018, y había una discusión también de atraso cambiario, y yo viví lo que se llama fear of floating, que es un gobierno que te llama y dice, che, ¿qué pasa que el dólar? ¿Por qué no intervienen? ¿Por qué está en 20? ¿Por qué? Porque, bueno, diría, por un lado está lo que se llama el efecto en el salario real, es decir, que a la corta por ahí suben algunos precios, el salario se queda, bajan los salarios reales, una impopularidad. Creo que además se añade algo que es parecido pero que no es igual, que es en un programa de estabilización o de intento de desinflación y normalmente una depreciación cambiaria como mínimo te detiene ese proceso y quizás te lo revierte. En ese sentido me parece interesante la experiencia del año pasado. Argentina tuvo una depreciación real punta a punta, 1000 a 1500, grosso modo, ¿no? Con una inflación más baja que eso, y no subió la tasa de inflación, o sea, hizo como una U, bajó un poco y subió. Pero es bastante notable, no sé, Pablo, cuántos casos tenemos donde uno haya tenido... Yo no me acuerdo de ninguno. Y es bastante... De ese nivel de... Vos fíjate la devaluación, yo la había calculado un poquito menos, pero poner 25%, 30%, algo así. ¿Nominal? Nominal, sí. No, espera, real, vamos. Real es un 15, poner. Bueno, 15% real. 15% real es una devaluación muy importante. Bueno, no pasó nada. Lo cual es un indicio de que, muchachos, saquémonos el miedo. Un miedo que, como dijo bien Lucas, es una especie de unanimidad argentina, yo diría desde los 30 en adelante, seguro que desde Perón en adelante, sin excepción. Todo gobierno que pudo apreciar la moneda, apreció la moneda. Estoy hablando, si querés partimos de Perón, desde Perón, pero también Frondizi, que empezó con un tipo de cambio real muy alto, Ilia, pasás por todos y solo no apreciaron a aquellos que no podían apreciar porque estaban en medio de una crisis. Y si no podían, ponían un cepo, claro, que es otra herramienta, es como una novedad respecto a cuando escribimos este libro originalmente. Había ocurrido muchas veces en la Argentina, pero en 2002 llevamos ya más de una década sin controles de cambio. Bueno, en los últimos 15 años, si uno hace la cuenta de los últimos 100, creo que hay 70 años de controles de cambio en la Argentina. ¿Por qué? También por esta idea, que un poco está en el libro, de el temor o el rechazo de los gobiernos a una depreciación que tenga estos efectos, quizás recesivos, como decía Díaz Alejandro, o como mínimo que baje el salario real o que, digamos, descontrole la tasa de inflación. Ahora, los detalles son importantes. Yo creo que una cosa es la convertibilidad, que era algo rígido y salir de ahí era costosísimo, y lo fue, y por eso no salimos. Más costoso. Se va haciendo cada vez más costoso, o meterte en un cepo que vas acumulando desequilibrios. Hoy tenemos un esquema que no es de flotación, pero tampoco estamos lejísimos y tampoco es un régimen, porque hemos tenido 4 regímenes cambiarios durante mi ley. Kroll del 2, Kroll del 1, bandas que se mueven al 1%, bandas indexadas a la inflación. Tranquilamente puede haber un quinto que sea flotación. Lo quiero decir, para movernos hacia una cosa diferente no sería un cambio que implica un cataclismo económico. Se podría hacer de manera suave y yo considero que hay chances de que ocurra, incluso de que ocurra este año.
Ujú. Cuando miramos pensando en las posibilidades de maximizar o de ampliar el crecimiento, como comentaban antes, viendo la foto hoy, que es también algo que se discute mucho de los sectores que permiten el crecimiento y otros que están perjudicados, construcción, industria y demás, que ven saliendo de la discusión, tomando que el nivel y el régimen cambiario es que pueda pasar con el nivel de actividad pensando en el crecimiento y en variables asociadas como empleo, ingresos y demás. Bueno, a mí lo que me pasa es que veo una tasa de crecimiento, yo no quiero como venimos desde 2012 estancados, si yo digo que la economía va a crecer 2% en los próximos 3 años, estoy diciendo un boom prácticamente. A mí lo que me preocupa y lo que me inquieta es que podríamos crecer 4 y pico. Entonces, como podríamos crecer 4,5, yo me pregunto por qué no lo hacemos, dado que estamos convencidos de que una corrección cambiaria tendría efectos nocivos, efectos sobre todo de aumento de precios, de inflación muy transitorios y desde mi punto de vista mucho menores que los que se suele decir. Y quiero enfatizar algo que es muy propio de Milei, que es que todo esto está con una especie de fútbol americano. Entra la defensa. Entra la defensa. ¿Qué es la defensa? La defensa es la política fiscal. La defensa es el equilibrio fiscal. Y ese equilibrio fiscal, creo que ayer lo escribió Lucas en la Biblia esa que escribimos juntos todo el tiempo. Ese equilibrio fiscal es un reaseguro contra las crisis muy importante. Y yo quiero decir que la centralidad del equilibrio fiscal como defensa de nuestro fútbol americano para mí es una cosa que colocó en el centro de la escena Milei como nadie lo había colocado antes. A eso le digo chapeau. Sí, y te agrego una también novedad que no es de Milei, pero que va en la misma dirección. A ver, pongo en contexto lo que dice Pablo. La historia argentina, sobre todo en los últimos 50 años, es la historia de las crisis económicas. Ningún país tuvo tantas crisis de todo tipo. El récord de recesiones del mundo, el récord de inflación del mundo, el récord de crisis cambiaria, crisis de... Bueno, lo fiscal creo que te hace mucho más improbable una crisis, y eso ya es bueno, y es bueno para el crecimiento, un poco lo que decía Pablo. Y la otra novedad es la de los nuevos sectores, es decir, otro tipo. En la discusión de crisis argentinas hay una escuela que es la fiscal y otra es la del sector externo. Y el sector externo es, no te alcanzan las exportaciones. Bueno, ahora te alcanzan. Es decir, o por lo menos no sabemos, de pronto la novedad es de pronto te alcanzan. Bueno, pero digo, es una diferencia muy grande tener todos estos nuevos sectores que sabemos que van a agregar, es mecánico, a las exportaciones. No sé, dicen 35.000 millones de dólares en los próximos 5 años. Entonces ese es otro motivo para pensar que Argentina no está en las puertas de una crisis. Y para decir, bueno, uno puede ser crítico, sí, con esta visión, que es, esta Argentina, ¿por qué no crecería al 4 o al 5? Como creció Argentina, si querés, al principio de los 90. Esa es la, si querés, pena que me da a mí de un régimen cambiario que, de nuevo, yo creo que puede cambiar, ¿no? Lo que sí yo agregaría como condimento escéptico es porque nosotros estamos partiendo de la base de poner 2,5 con este tipo de cambio, 2,5, algo así dijimos. Pero supongamos que no es 2,5, supongamos que es 1 y pico. Entonces ahí me pregunto si el equilibrio fiscal se puede sostener con un crecimiento tan bajo. Te diría que... Perdón. No, que no es solo el equilibrio fiscal, sino el equilibrio político, bueno, al final, porque todo sí, se mezcla, ¿no? Puede ser el derrumbe a partir de un problema cambiario, de régimen cambiario y de tipo de cambio real, en donde el gobierno está determinado a mantener el equilibrio fiscal y evitar las crisis, pero de pronto no puede. Por eso yo agregaría, esa es una razón adicional para colocar sobre la mesa todos los ingredientes que puedan
expandir, aumentar, hacer crecer más esta economía. Entre otras, efectivamente, que el equilibrio fiscal sería sostenible y, como acaba de decir Lucas, el equilibrio político sería sostenible. Y a nivel social, pensando en, solo asocio actividad, empleo, ingresos, pensando en estos sectores que son los más perjudicados, que en muchos casos se ve que o destruyeron puestos de trabajo o lo que se creó fueron de peor calidad, informales y demás. ¿Cuánto de ese crecimiento al 1,5, 2, 2,5, vemos el número, después se percibe a nivel familiar, individual, por la mejora en que esa actividad macro se perciba o no en la actividad o en el día a día de los argentinos, digamos? Ahora, ahí hay otra novedad, digamos, la Argentina es distinta a lo que fue en otra época, todo el mundo es distinto en el sentido mucho más rol de los sectores de servicios, estos sectores informales, ahora las novedades tecnológicas, los rápidos, digamos, todos esos vender por plataformas, digamos, entonces hay toda una economía que yo diría que de lo que depende principalmente es del crecimiento económico, no es tanto si estoy protegido, no estoy protegido, o si tengo este subsidio, no tengo este subsidio, sino que básicamente la construcción es lo mismo, son sectores que si la economía va para arriba, va a ir para arriba, si va al 1 van a ir al 1 o van a ir despacio, y si va para atrás van a tener una caída. Entonces existe el derrame, digo, más que nunca si querés, en esta economía donde mucho depende de ese gasto en sectores no transables, muy intensivos en empleo, o sea, todavía está esa noción del empleo, es un señor con un bulón en una fábrica, eso existe mucho menos que antes proporcionalmente, y una proporción mayor del empleo es construcción, servicio de cuidado, servicio doméstico, gastronomía, turismo, que son sectores que van a depender mucho de este crecimiento económico. Entonces, de nuevo... No es que crecen las exportaciones, no es quiero un tipo de cambio real alto para que crezcan las exportaciones. Porque como ustedes dos dijeron, vos en tu pregunta, las exportaciones están creciendo por una especie de maná del cielo tecnológico, diría, ¿no? Un maná del cielo que hace que las exportaciones van a crecer. ¿Cuánto finalmente? Todavía está en discusión, pero es una Argentina nueva en ese sentido. Y es nueva, decía él, también en la estructura de la sociedad, en el mercado de trabajo. Nosotros en el libro decimos que debatimos con dos nostalgias, una nostalgia liberal y una nostalgia peronista. No quiero entrar en detalles porque vos sabés qué quiero decir con cada una de ellas, y si no las tomás del libro. Una nostalgia liberal y una nostalgia peronista. Yo agregaría ahora que lo que no podemos hacer es vivir en la nostalgia de una economía basada en el empleo industrial salarial formal, porque eso ya no existe más. Digo, y no es un problema de políticas públicas en la Argentina, es un problema del mundo. Entonces, adaptémonos al mundo en ese sentido, hagámoslo lo más progresista socialmente posible, pero sabiendo que es ese mundo y no una nostalgia de lo anterior. ¿Y cómo vive? Porque hay una dicotomía o esa tensión que plantean siempre en el libro entre crecimiento e igualdad como una constante a lo largo del tiempo. ¿Qué están viendo en esa dicotomía, tanto a nivel económico como a nivel desde la visión del más, si quiere, liberal del gobierno en cuanto a las ideas o el modelo que propone? Dice, yo no como que dejando a un lado la cuestión de la igualdad, sino sí, yo el creo mercado que asigna recursos y ya. Bueno, eso es el discurso. Por eso ahí diríamos que hay como mucha más continuidad de lo que parece haber. Justamente, por ejemplo, el tema cambiario, ¿en qué sentido es igualdad versus crecimiento? Es que por ahí hay un pequeño dolor entre un tipo de cambio real más alto, pero te permite crecer. En eso Milei no es una novedad, en el sentido de que no quiero devaluar porque los salarios bajan. Tal cual. Y dice, mirá cómo bajó la pobreza. Entonces, si bien en el discurso puede haber, no sé, creo en Murray Rothbard y que cada uno haga lo que quiera, en la práctica y en la AUH, que es otra novedad, heredada y ahora aumentada, digo, muy aumentada,
la práctica política es una donde me importan los de abajo, porque cuando estás en la política, al final todos votan y todos importan. Entonces, en eso creo que hay mucho más continuidad y comparaciones posibles con lo anterior que novedades. O sea, lo que sí es nuevo es en la política fiscal explícitamente. Bueno, la palabra ajuste fiscal era como medio mala palabra y ahora se dice elogiosamente, bueno, la motosierra. Me parecía inconcebible. Sí, en el mundo se ha vuelto una... Claro, Angelos era más prolijo, hablaba del lápiz rojo, una cosa mucho más... Todos eran de centro izquierda en aquel Claro, momento. claro. Pero bueno, la verdad que bien defendido, yo creo que es uno de los grandes méritos de Milei, bien defendido también con este de, bueno, pero antes estamos cobrando el impuesto inflacionario y lo bajamos y es el impuesto más injusto. Logró poner esa discusión, sacarla de esto es una política antipobres, al contrario, es pro pobres porque me permite bajar la inflación. Esa fue una gran ventaja que tuvo Milei, que asumió con una inflación muy alta. Entonces, esto por ahí no es exportable al mundo. Él pudo mostrar, mira, un ajuste fiscal no necesariamente es antipobres, es más puede ser pro pobres porque baja el impuesto más injusto. Por tanto, elogio ya un poco me pone mal. Pero estoy diciendo que... No, estoy bromeando. Sí, pero digo, sigue siendo víctima, si querés, de este dilema. Es decir, yo no quiero tocar el sistema cambiario porque los salarios bajarían. Claro. Entonces, sigue estando ahí. En el otro día, dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de FATE. En el momento en que dicta la conciliación obligatoria, él está reflejando su preocupación ante el conflicto, que es todo lo contrario que decir se acabó Maquiavelo, murió Maquiavelo. Tiene a Maquiavelo tiene el problema de la gobernabilidad por encima de la cuestión moral y de sus convicciones muy presente, muy presente. Y por eso la AUH que aumenta como 80%, ya ni me acuerdo cuánto. ¿Cuál es mi preocupación con Milei? Mi preocupación con Milei es que yo le veo un temperamento que de pronto en un momento de crisis puede emerger, no un temperamento antidemocrático como dicen, no, un temperamento deflacionista, que entonces lo lleva a alejarse con horror de la idea de la depreciación monetaria. ¿Cómo sería lo de ese temor? Bueno, él ha dicho, a ver, por ejemplo, que alguien me explique por qué puso en el proyecto de reforma laboral un artículo que dice que se pueden pagar los salarios en dólares. ¿Por qué hacía falta ese artículo? ¿Qué estaba mal en el sistema de pagos argentinos, independiente de si bancos o billeteras? Eso es otra cosa. Eso es un conservador. ¿Qué estaba mal en el sistema de pagos argentinos para que tengamos que introducir el pago de salarios? Porque después va a venir el pago de los impuestos. Y cuando venga el pago de los impuestos y el pago de los salarios que se puedan hacer en dólares, yo me pregunto si no vamos a estrechar la posibilidad de ajustar en términos reales el tipo de cambio. ¿Crees en la dolarización endógena como Milei? Sí. Yo no. Bueno, no pasa eso, no pasa. Pero no el pasa. problema no es lo que vos crees o lo que yo creo. El problema es lo que cree Milei. Y me temo que Milei crea eso. Y si cree eso, pues hay un corrido mexicano que dice, el día que la mataron, la palabra mataron es exagerada para lo que voy a decir, pero me van a entender. El día que la mataron, Rosita estaba de suerte. De 3 tiros que le dieron, solo uno era de muerte. Yo digo, en Milei el verdadero problema es su temperamento deflacionista. Si él puede superar ese temperamento deflacionista, tiene por delante una oportunidad. No digo tiene la victoria final, la victoria siempre, no, tiene una oportunidad. Pero yo le veo a él eso y creo que esa es una de las es la razón por la que él, otros lo hicieron por otros motivos, se niega a aceptar la flotación y la corrección del tipo de cambio. Yo tengo una visión bastante distinta ahí. Creo que es un gobierno que en su discurso es extremo y, digamos, con mucho ímpetu y muy decidido y muy militante de ideas, en su práctica de política económica extremadamente pragmático a un nivel que pocas veces hemos visto. Empezando por el tema monetario cambiario, por ejemplo. Milei
Noviembre del 23, ¿de qué hablaba? De la dolarización. Y después excremento. Diciembre del 23, no, mejor seguimos con el cepo. Estuvimos con el cepo 2 años y seguimos con el cepo cambiario. Es decir, es un nivel de pragmatismo que excede por mucho el que tendría yo o muchos de mis colegas. Muy en este tema tan delicado de la maquinaria monetaria cambiaria, muy gradualista, extremadamente gradualista. Depositen los dólares. Con algunos gestitos para esa promesa de dolarización que le permitieron a Milei decir, porque ya lo dijo, yo ya cumplí con mi promesa de dolarizar, porque el que quiere puede usar dólares. Se armó todos unos rieles de pagos, es un tema que yo estudié bastante, en dólares. Hoy, en teoría, en Argentina, con una tarjeta en dólares puedes pagar en el bar, es decir, cobrame $5. Se hizo toda una inversión para hacer eso, creo que no debe haber habido una transacción. ¿Por qué? Porque la unidad de cuenta no cambia espontáneamente en una economía. Puede ser que Milei crea que sí, no lo sé, pero es en la práctica... El día que se dé cuenta de que de verdad no cambia espontáneamente, ya lo dijo, va a aparecer su espíritu deflacionista. Porque además no se entiende sino porque depositen todos los dólares, está bien. Pero la idea, crédito, no importa si está bien o mal, créditos en dólares para los no transables. Eso lo está defiende. mal. No, pensé que lo defendía. No. Créditos en dólares para los Pero no eso no transables. pasó. Lo que quiero decir es que son pistas de algo que sigue vivo en su mente, en su intelecto. Eso no ha pasado. De créditos en dólares. No, ya sé, pero quiero decir, por ¿por qué salió en los diarios si no porque hay una discusión interna? Y sin embargo, yo estoy de acuerdo con él, y creo que te lo dije antes de que él llegara, Milei a veces finge demencia, y eso es una virtud. Está bueno. No, está bueno eso firmo, sí. ¿En qué sentido de finge en el punto de dónde está la brecha entre lo que hay que dice y lo que descubrir hace? dónde finge demencia y dónde dice lo que realmente piensa. Totalmente. O dónde piensa algo, pero la práctica y los ministros quizás también lo llevan a otro lado. Yo creo que ha mostrado mucha flexibilidad en me ese da la sentido. impresión que el equipo Caputo-Bausili ha sido una fuerza por ahí moderadora de algunos instintos. No lo sé, no me consta, digo, solo estoy imaginando, de muchos instintos, y te diría muy moderadora. Por ejemplo, el tema cepo. Yo creo que Milei era un tipo muy anti-cepo, pero de repente, como Caputo tiene toda la experiencia de lo que fue las corridas del 2018, le tiene como un respeto, a mi juicio, como demasiado, o sea, una corrida, y mantiene estas cuestiones que yo creo que son realmente un obstáculo a esta altura del partido. Pero si me preguntás, me parece que ha sorprendido por el lado del pragmatismo y el gradualismo más que de una cosa dogmática de este gobierno. No, yo estoy de acuerdo con eso. Yo solo hago mención a algo que ni siquiera puedo probar. Que es, hay ahí una convicción que me parece que sigue adentro de él y que por eso dije en un momento de crisis, ¿no? En un momento, porque si no, no logro entender para qué. Porque digo, ¿para qué hay que poner en una reforma laboral que se pueden pagar los salarios en dólares? ¿Por qué va a poner, porque lo ha puesto en la reforma tributaria, se pueden pagar los impuestos en dólares? El día que haga eso, estamos a la puerta de un debate acerca de cuál es la unidad de cuenta en la Argentina. Y por eso yo no soy mileísta. ¿Y por qué? No, por varias razones, perdón. Pero esa es una de las está razones. Bueno porque ese debate incluso lo hemos trabajado en el diario antes de la campaña y cada vez que aparece. ¿Por qué eso sería un problema pensando en lo que veníamos hablando de...? No hay peor cosa que una dolarización si fuera desordenadamente y algunos están dolarizados, otros no. A medida que la gente se va yendo del peso hacia el dólar, el peso tiende a depreciarse. Esto Milei lo ha dicho. La dolarización es una hiperinflación en pesos. Sí, pero por eso no va a pasar. Bueno, sí. Quiero, Pablo, que nos hables, voy a ser de periodista acá, de lo que para mí hablamos de novedades, del tema externo, el tema del ancla fiscal, la ayuda norteamericana a niveles... Bueno, fundamental. Eso lo tenía dado como pregunta, así que bien. Pero quería hablar de otra, a ver si es una novedad o no, que es política, digamos, ¿no? Porque uno de los riesgos siempre no, pero podemos pensar que algún papel jugó en la época de Macri, es el tema de la oposición peronista. ¿Cuánto vemos ahí de novedades o no? ¿Novedades en Milei? No, en la situación actual de Argentina, digamos.
Bueno, O lo pongo de otra manera la pregunta. sí, sí, no, pero ¿Milei tiene chance de ser una especie de liderazgo semi-hegemónico, de ganar sin ir al balotaje, porque, por ejemplo, por la regla del 40 más 10, ¿no? Que, eso es muy fuerte en términos de la continuidad, me parece. ok. Yo no tengo la menor idea de lo que puede pasar en la elección del 27. Creo que va a ganar Milei, que va a ser presidente reelecto, pero como también lo decía, a esta altura del gobierno de Macri, y casi siempre errado sobre mis pronósticos económicos y políticos, así no me tengan en cuenta, no me tengas en cuenta. Sí quiero decir algo sobre el peronismo. Yo creo que hay en los intelectuales cercanos a Milei, que simpatizan con Milei, autónomos de Milei, como el caso de Lucas, una visión sobre el peronismo en donde nada cambia. Es decir, en realidad están pensando, ¿sabes? Están pensando en términos de riesgo cuca eterno. Y riesgo cuca eterno está mal, porque la vida cambia, nosotros cambiamos con la vida, los partidos políticos no son eternos, cambian. Por supuesto que no van a ser igual que él, pero yo imagino un peronismo productivista en coalición con otras fuerzas productivistas que va a absorber votantes del kirchnerismo, por supuesto, pero ¿va a ser una versión kirchnerista del peronismo? No. Yo creo que flexibilicemos nuestras mentes, no solamente cuando analizamos a Milei, sino cuando analizamos el conjunto del panorama político. Sí, yo tengo una visión un poco distinta en eso. Lo mencioné porque un poco lo hemos discutido. Yo creo que... Sí, él me lo preguntó. No, yo lo digo de esta manera. Sin el kirchnerismo no alcanza. O sea, existe algo que es los votantes kirchneristas o la visión kirchnerista de la vida. Llamémosla de una centroizquierda medio nacionalista. Creo que eso existe en la Argentina. La oposición más fuerte a Milei, a la reforma laboral, etcétera, viene de un pensamiento que tiene votos. No sé cuántos tiene, pero tiene. Y es muy difícil sin eso construir una tercera alternativa. Me parece que como que no sé si dan los números. Y con eso, creo que el kirchnerismo ha llegado a unos niveles de impopularidad que con eso, pero lo disimulo, es Alberto Fernández. Y ya lo probamos, que es, sí, está el kirchnerismo... De nuevo miramos, a mí me hace acordar lo siguiente, a las nostalgias, ¿no? Yo digo que va a ser difícil. Nunca, si yo voy a Londres hoy y pregunto por Clement Attlee, ¿vos sabés quién fue Clement Attlee? Clement Attlee fue el primer ministro británico en 1945 que produjo las nacionalizaciones, la política nacionalista inglesa, nacionalista laborista inglesa. Nadie mira eso como un problema del presente. Él está mirando en este momento el pasado reciente como si fuera si fuera a eternizarse. Yo no sé cómo va a ser el sistema político dentro de algún tiempo. Ni siquiera sé cómo va a ser la libertad avanza. Ni siquiera sé eso. Porque lo que creo que está dominando la escena es una política en estado de... No quiero decir líquido porque es una palabra espantosa, pero en esa línea voy, en la línea de revisión de las estructuras políticas tal como las conocemos. Entonces, lo que veo en Milei y en la gente amiga de Milei es yo soy lo distinto y lo otro queda congelado tal como el horror que fue. No, yo no puedo aceptar por un problema mental y de intelectual, no puedo aceptar esa visión. Hablaba de un plazo más corto, pero digo, mirando el 27 me parece difícil que sea una alternativa que no incluya al kirchnerismo como fuerza y que sea, suficientemente grande. Yo te diría algo más. El año 27 es probable que Kicillof sea el candidato. Estoy hablando de... Estoy hablando de la dinámica política argentina. Pero la vida se nos va yendo. Probable, 6 años más. A mí, pero a vos te va a llegar. La dinámica es a la disgregación del kirchnerismo y hasta probablemente, porque en muchos peronistas hay la idea de que acabada la rabia
muchos peronistas no kirchneristas, acabada la rabia kirchnerista, toca nuestro turno. No sé, no sé. Yo creo que una visión productivista, racional, con los equilibrios macroeconómicos, que piense el crecimiento de ese modo, que no tenga esa mirada deflacionista de Milei, que crea que un tipo de cambio real más alto es saludable, eso puede aparecer y no tiene por qué ser el peronismo tal como lo conocimos. Sí, hay otra parte por ahí más estructural también de estas novedades, que es cómo esta Argentina distinta en lo económico tiene impacto sobre la discusión de 2 siglos de Argentina, que es el federalismo y la fuerza productiva de las distintas regiones. La verdad que el kirchnerismo fue como una coalición entre provincias, si querés, pobres, marginales, pero muy central el conurbano, y cada vez más lo es, ¿no? Cada vez es más un fenómeno el conurbano. La provincia de Buenos Aires ya está en declinación demográfica desde este año. Declinación, sí. Más muertes que nacimientos. Cava ni hablar. Y bueno, todas estas nuevas actividades, minería, petróleo y el propio agro, van a ir fortaleciendo a economías del interior, ¿no? Y eso de alguna manera creo que tendrá un efecto también en... No, pero para mí no es que lo va a político, tener ¿no? algún efecto. Bueno, mucho. Está siendo un claro. terremoto. Y Te voy a dar un ejemplo. No quiero hablar de Neuquén y de San Juan. No quiero hablar de vaca muerta y minería. Te quiero decir, el boom que está... ponemos muy poco la vista sobre, nos enfocamos muy poco sobre eso. El boom ganadero argentino, que como expansión territorial viene de lejos, está modernizando productivamente a provincias muy atrasadas y que políticamente son como el ejemplo de lo que no debe ser. El caso más notable es Formosa. La política formosa no está reformada. La economía formoseña lentamente se está reformando. Quiero decir, la idea de que, ¿cómo lo llamaba Sarmiento? Las satrapías, ¿no? Que las satrapías del interior están ahí para bloquear el crecimiento, es una idea que justamente hoy está siendo puesta en cuestión, que creo que es lo que él estaba diciendo. Y me parece que es central. La Argentina está cambiando y uno no puede creer que el peronismo nacido en Berisso va a seguir siendo una fuerza como la que fue. No, pienso también en ese camino de lo que hablabas antes de la secuencia, pensando en cómo este proceso de federalización, de crecimiento de otros sectores por fuera de los conurbanos, entre lo que se destruye y lo que crece, y ahí como también cómo se da ese proceso para que no sea un problema de índole político también, como contabas antes. Hablábamos antes de, cuando dijiste la palabra casi crisis el año pasado, me apareció Estados Unidos como esa ayuda del 25. Abril del 25 vino Bessel a inspeccionar la apertura del cepo. Claro. Es maravilloso. Es una historia vino por iniciativa suya. Exactamente, vino un día. ¿Quieren que vaya? ¿Qué ven en ese alineamiento, alianza, vínculo Argentina-Estados Unidos, a la luz del recorrido histórico del libro y lo que se pasa hoy en el país? Primero, como soy el mileísta de la mesa, digo mucho. Es extraordinario la mezcla de mérito y fuerzas del cielo de Milei de ir a apostar a Trump, no solo cuando no era electo contra el partido gobernante, sino contra el presidente gobernante, que era Biden, que era el candidato. Y él fue ahí a apostar por Trump. Le salió. Y el valor que tuvo eso fue descomunal. ¿Qué quiere decir? Más allá de toda esta cosa, si querés, más ideológica, anti-woke, en la que un poco se suma Milei, y un poco globalofóbica, que Milei no lo es para nada. Milei es un hijo de la caída del muro y de la globalización en su cabeza, pero bueno, se sumó porque estos son sus amigos del momento, son así. Pero en donde sí es muy fundamental es en el apoyo financiero, si querés. Es decir, para Argentina, que ha tenido siempre esa pata muy floja, tener un apoyo financiero norteamericano, aunque sea condicional, y aunque dependa de que siga Trump en la presidencia y después quizás no esté más, bueno, es una ventaja enorme, dada las dificultades que tiene Argentina para
si querés, volver a los mercados financieros internacionales, que creo que es un hito que probablemente este año se consiga. Entonces, creo que eso es lo fundamental, no sé si hay otros elementos. Yo que soy el antimileísta de la mesa, voy a agregar un elogio. Y el elogio es que él ha logrado, seguramente con un permiso muy piadoso de los Estados Unidos, mantener su comercio con China, porque hasta ahora no hemos mencionado a China, mantener su comercio con China, sí, creo que casi sin ningún problema, ¿no? Quiero decir, él logra hacer una coalición con Estados Unidos, con Trump, digamos. Ahora quiero ver si es con Estados Unidos. Quiero decir algo sobre eso. Él logra eso sin sacrificar su espontaneidad globalista. Eso lo mantiene, va y comercia y abre mercados, qué sé yo, y su ministro abre mercados, está muy bien. Y se alegra del acuerdo UE-Mercosur. Quiero decir, eso es Milei, y puede hacer una coalición con Trump sin sacrificar eso. Ahora bien, ¿por qué creo que hay algo de la ubicación de la Argentina en relación a las fuerzas del mundo que es medio permanente? Porque está el conflicto China-Estados Unidos. Entonces nosotros cualquiera sea quien gobierne, no nos vamos a poder hacer los vivos. La idea de un nuevo Perón diciendo no alineamiento, en todo caso buscará la manera astuta de practicar un no alineamiento subterráneo tipo Lula, ¿no? Pero sabe que el mundo ha cambiado, sabe que estamos en un lado del mundo en donde no nos podemos hacer los vivos con la tercera posición. Eso va a ser, creo yo, que va a ser una verdad argentina. Y la verdad que le inauguró Milei, un poco exageradamente, como siempre, pero le inauguró Milei. Sí, va a ocurrir aunque haya un gobierno demócrata. Eso quiero decir. Y en términos económicos, porque cuando fue la discusión todo este tiempo, Argentina es más complementario con China, es más competitivo por lo que produce y demás con Estados Unidos. ¿Cómo ven en términos de integración económica y las posibilidades que tiene Argentina de tener este acuerdo con Estados Unidos y esta... Voy a contestar yo rápidamente. No tengo la menor idea. Sí, hay esa visión tradicional, ¿no? Que era de la época, de los años 30, de la Argentina complementario con Inglaterra, pero competitivo con Estados Unidos. Por eso era verdad. Que era verdad. No sé si 90 años después es lo mismo, donde se fabrican muchísimos más productos industriales, entonces quizás hay nichos donde puedes exportar a Estados Unidos, y además donde el mundo de las commodities, ese sí es bastante globalizado de todos modos. O sea, hay un mercado de la soja, entonces si competís o no con Estados Unidos no es tan importante, mientras que creo que hay muchos nichos donde Argentina, abrir su economía con quien sea, creo que nos favorece en esta instancia, con las salvedades que dijimos antes del tipo de cambio, y si podemos exportar en vez de 20.000 toneladas de carne, 100.000 a Estados Unidos, fantástico. O sea, yo creo que... Fantástico, es descomunal lo que está ocurriendo. Con sus costos y sus precios, ni el precio de la carne, algo se reflejará acá, pero... Si el resurgimiento de la ganadería es un cambio estructural, dentro de algún tiempo quizás estemos mirando más tanto eso como vaca muerta. Mirá, la vaca viva. La vaca viva. Sí, ese era para cerrar mi último punto, porque creo que hasta incluso el libro concluye con eso, de la inserción internacional como elemento clave para pensar ese crecimiento, y en este cambio de Argentina pensando en vaca muerta, ahora ganadería, están dadas las oportunidades, más allá de la discusión que es un tema central, de tipo de cambio para una inserción competitiva y próspera para Argentina, pensando en la foto. Es que yo no vería ya ahora, a diferencia del pasado, a diferencia, si querés, de los años 60, 70, no vería el problema de las exportaciones argentinas como un obstáculo que viene del lado de la demanda. Nosotros lo que tenemos que hacer es maximizar la oferta de bienes
transables, incluso sustitutivos de importaciones si la economía está razonablemente abierta, incluso sustitutivos de importaciones. Pero vuelvo al principio, para eso necesitamos un tipo de cambio que haga que florezcan 100 flores. Digamos, hay un supuesto en el libro y todo lo que dijimos, que casi ni lo explicitamos, que es las economías no enormes, o sea, medianas o chicas, en los últimos 60 años no hay una que haya crecido mucho sin que haya sido de la mano del comercio internacional, con más o menos intervención, si Corea o Taiwán o Chile tienen intervención, pero de la mano de las exportaciones. Entonces eso es como un supuesto. Argentina tiene claramente, y mucho más ahora, esta posibilidad de oferta, y bueno, lo que decimos es un tipo de cambio razonable, obviamente te va a favorecer más, pero estos movimientos que parecen contra la corriente internacional, contra la corriente mundial, de estar abriendo la economía en una época en la que se habla de proteccionismo, para la Argentina es razonable, porque venimos de un lugar de una economía muy, muy cerrada. Demasiado comprimidos estamos. Entonces, hay un montón de sectores que Argentina, con dólar lógico, van a explotar en términos de exportación. Como ves, tenemos diferencias que van de 1700 a 1900. Muchas gracias a los dos por el tiempo.